Nunca imaginé que un solo instante de furia podría destrozar todo lo que había construido en mi vida. Mi nombre es Carlos, y hoy confieso algo que me quema por dentro, algo que he intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria, pero que no me deja en paz. Hace algún tiempo, en un momento de absoluta ceguera, hice lo impensable. Golpeé a una niña, mi propia sobrina, Lucía, de apenas 6 años. No fue un accidente, no fue un juego. Fue un acto de ira pura, descontrolada, que salió de mí como un monstruo que no sabía que habitaba en mi interior. El sonido de esa bofetada aún resuena en mi cabeza, como un eco que no se detiene, recordándome cada día el daño que causé. Sus ojos, llenos de miedo y confusión, me persiguen en mis pesadillas. Y lo peor de todo es que no solo herí a Lucía. Destruí la poca confianza que mi familia tenía en mí, y mi propia imagen. Esa fachada de hombre perfecto, que tanto me esforcé por mantener, se derrumbó en un segundo. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo un solo golpe pudo romper todo lo que era? Quédate conmigo, porque necesito confesar esta verdad, por más dolorosa que sea. Soy Carlos, el hijo mayor de Miguel y Clara, y durante toda mi vida he sido el orgullo de la familia. Desde que era niño, mis padres me veían como el reflejo de lo que ellos querían. Un hombre fuerte, decidido, alguien que no se doblega. Mi padre, un abogado corporativo de renombre, siempre me moldeó a su imagen y semejanza, y yo acepté ese rol con una mezcla de orgullo y obediencia ciega. Era el hijo perfecto, el que nunca decepcionaba, el que siempre seguía las reglas del juego. En casa, todo giraba alrededor de mantener las apariencias. Éramos una familia intachable ante los ojos del mundo, con nuestras reuniones elegantes y nuestras sonrisas forzadas para las fotos. Pero detrás de esas puertas cerradas, había una tensión que todos sentíamos pero nadie nombraba. Yo era el centro de los elogios, el que siempre recibía las palmadas en la espalda por cada logro, por pequeño que fuera, mientras que mi hermana menor, Sofía, parecía invisible para ellos. Recuerdo cómo mi madre, Clara, podía pasar horas criticándola por cualquier cosa, desde su ropa hasta su manera de hablar, mientras que mi padre, Miguel, apenas le dirigía la palabra si no era para reprenderla. Y yo, en mi arrogancia, me alimentaba de eso. Me gustaba ser el favorito, el que tenía el poder implícito en casa, el que no necesitaba pelear por la aprobación porque ya la tenía. Pero lo que nunca confesé, ni siquiera a mí mismo, era el peso que cargaba. Ser perfecto no era una elección, era una obligación. Cada paso que daba estaba bajo escrutinio. Cada error podía ser un desastre. Y aunque por fuera mostraba confianza, por dentro había algo que crecía, algo oscuro, una rabia contenida, una frustración que no sabía cómo manejar. Nunca admití que las expectativas de mi familia me asfixiaban, que a veces quería gritar, romper todo, escapar, pero no podía. Yo era Carlos, el pilar, el ejemplo. ¿Cómo iba a mostrar debilidad? En cambio, dejé que esa ira se acumulara, como una bomba de tiempo esperando el momento exacto para explotar. Y aunque no lo sabía entonces, ese momento llegaría. Y no solo me quemaría a mí, sino a todos los que estaban a mi alrededor. Nunca hablé de esto con nadie, ni con mi esposa Laura ni con mis amigos. Era un secreto que guardaba incluso de mí mismo. Pero ahora, aquí, en esta confesión, necesito sacarlo todo, desnudar esa fachada que tanto protegí. Porque detrás de la perfección que todos veían, había un hombre roto, esperando el instante en que todo se derrumbaría. Crecí en un hogar donde las cosas nunca fueron justas, aunque tardé años en darme cuenta de ello. Mi familia, liderada por mi padre Miguel y mi madre Clara, funcionaba bajo una jerarquía tácita que todos aceptábamos sin cuestionar. Yo, Carlos, era el hijo dorado, el que siempre hacía las cosas bien, el que heredaba la autoridad y el temperamento de mi padre. Desde pequeño, recuerdo cómo me alababan por cualquier cosa. Un buen examen, un partido de fútbol ganado, incluso por cómo me sentaba a la mesa. Era como si no pudiera hacer nada mal. Mi padre me miraba con orgullo, me ponía como ejemplo y me enseñó a ser duro, a no mostrar emociones, a imponerme. Y yo absorbí todo eso como una esponja, creyendo que así debía ser un hombre. Pero mi hermana menor, Sofía, vivía en un mundo completamente distinto dentro de la misma casa.
Ella era el bode expiatorio, la que siempre recibía las críticas, las miradas de desaprobación, los comentarios cortantes. Recuerdo cómo mi madre podía pasar horas señalando sus defectos. «¿Por qué no puedes ser más como tu hermano?», le decía con un tono que destilaba desprecio. Y mi padre, cuando se dignaba a hablarle, solo lo hacía para regañarla o ignorarla por completo. Sofía nunca tuvo un lugar en esa familia, no como yo. Y yo, en mi arrogancia de adolescente y luego de joven adulto, no solo lo permitía, sino que lo disfrutaba. Me sentía superior, intocable, como si su sufrimiento fuera un recordatorio de mi posición privilegiada. A veces, incluso me unía a las críticas, haciendo comentarios sarcásticos sobre ella, riéndome de sus intentos por encajar. Era cruel, lo sé ahora, pero en ese entonces no lo veía así. Era simplemente la dinámica que habíamos aprendido. Nunca me detuve a pensar en cómo se sentía Sofía, en el peso que cargaba al ser constantemente disminuida. Para mí, eso era normal, era nuestro mundo. Y aunque no lo admitía, había momentos en los que sentía una punzada de incomodidad al verla tan sola, tan apartada, pero rápidamente la ignoraba. Después de todo, yo tenía mi lugar asegurado, mi pedestal. ¿Por qué iba a preocuparme por ella? Pero lo que no entendía entonces era que esa desigualdad no solo la lastimaba a ella, también me estaba moldeando a mí, alimentando un ego frágil y una ira que no sabía de dónde venía. Esa dinámica tóxica, que parecía beneficiar solo a mí, era en realidad una prisión para todos nosotros. Sofía se fue de casa tan pronto como pudo, buscando escapar, y yo me quedé, creyendo que había ganado. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esa victoria era una ilusión. Esa casa, esas reglas, ese trato desigual, plantaron las semillas de algo terrible, algo que años después explotaría de la peor manera. Y yo, que me creía intocable, sería quien pagaría el precio más alto por no haber visto la verdad a tiempo. A los ojos de todos, yo, Carlos, tenía la vida perfecta. Después de terminar la universidad con honores, conseguí un puesto envidiable en una empresa financiera de prestigio, donde rápidamente ascendí hasta convertirme en uno de los ejecutivos más jóvenes. Mi salario me permitía vivir con lujos, un apartamento en el centro, viajes frecuentes, ropa de marca. Me casé con Laura, una mujer hermosa y encantadora que parecía complementar esa imagen de éxito que tanto me esforzaba por proyectar. Juntos éramos la pareja ideal, siempre sonrientes en eventos sociales, recibiendo halagos por lo bien que nos veíamos. Además, formé parte del consejo de una fundación infantil, un rol que me daba un prestigio adicional. La gente me veía como alguien comprometido con las causas sociales, un hombre de bien. También participaba en un programa de mentores para jóvenes, guiándolos con consejos que, irónicamente, yo mismo no siempre seguía. Todo parecía encajar. Era el hijo perfecto, el esposo ideal, el profesional exitoso. Mis padres, Miguel y Clara, no podían estar más orgullosos. Cada logro mío era un trofeo para ellos, una confirmación de que habían criado al hombre correcto. Pero detrás de esa fachada brillante, había un secreto que nunca confesé a nadie, ni siquiera a Laura. Bajo la superficie, yo estaba ahogándome. Las expectativas de mi familia, de mi trabajo, de la sociedad, eran una carga que apenas podía soportar. Cada día sentía que debía ser más, lograr más, demostrar más. No había espacio para el error, ni para la vulnerabilidad. Mi padre me había enseñado que un hombre no muestra debilidad, y yo vivía aterrado de fallar, de perder ese pedestal en el que me habían puesto. Ese miedo se transformaba en una presión constante, una tensión que no sabía cómo liberar. Y entonces, sin darme cuenta, esa presión se convirtió en algo más oscuro, una ira que crecía dentro de mí como una sombra. Había momentos en los que sentía un deseo prohibido, algo que nunca admití en voz alta. Quería escapar, dejar todo atrás, romper con las cadenas de las expectativas y ser por una vez simplemente yo, sin máscaras. Pero no podía. ¿Cómo iba a tirar por la borda todo lo que había construido? En lugar de enfrentar esos sentimientos, los enterré más profundo, dejándolos pudrirse en mi interior.
Esa rabia se manifestaba en pequeños estallidos. Discusiones con Laura por cosas insignificantes, impaciencia con mis colegas, un temperamento que a veces asustaba incluso a mí mismo. Pero siempre encontraba una excusa: estrés, cansancio. Es normal. Nunca pedí ayuda. Nunca hablé con nadie de esto, porque hacerlo habría sido admitir que no era perfecto. Y yo no podía permitírmelo. Así que seguí adelante, ignorando las grietas en mi armadura, sin saber que cada día que pasaba, esas grietas se hacían más grandes, más profundas, hasta que inevitablemente todo se rompería. Y cuando ese momento llegó, no solo me arrastró a mí, sino a todos los que estaban a mi alrededor, de una manera que nunca imaginé posible. Cada año, mi familia se reunía en la casa del lago que mis padres, Miguel y Clara, habían comprado hace décadas. Era una tradición que, en teoría, celebraba nuestra unión, pero en realidad siempre estaba cargada de tensiones soterradas, de viejas heridas que fingíamos no ver. Ese año, yo, Carlos, llegué con Laura, mi esposa, con una mezcla de resignación y cansancio. Había tenido una semana agotadora en el trabajo, con reuniones interminables y presiones de mis jefes para cerrar un trato importante. Estaba al límite, pero como siempre, me obligué a poner buena cara. No podía dejar que nadie notara que algo andaba mal. Después de todo, yo era el pilar, el que nunca se quebraba. La casa del lago era un lugar imponente, rodeada de pinos y con una vista que debería haber sido relajante. Pero para mí, solo traía recuerdos de una infancia donde todo era competencia y apariencia. Al llegar, vi a mi hermana Sofía, que había venido con su pequeña hija, Lucía, de 6 años. Sofía y yo nunca tuvimos una relación cercana. La dinámica de nuestra familia nos había colocado en polos opuestos, y aunque ahora éramos adultos, esa distancia seguía ahí. Ella me saludó con una sonrisa tensa, y yo le respondí con un asentimiento breve, sin mucho interés. Lucía, en cambio, era un torbellino de energía. Desde el momento en que bajó del coche, no paraba de correr, reír y cantar a todo pulmón. Era una niña vibrante, con una confianza que a veces me sorprendía. Cantaba canciones infantiles sin importar quién estuviera cerca, con una voz aguda y llena de entusiasmo. Al principio pensé que era encantador, pero a medida que pasaban las horas, ese canto constante comenzó a irritarme. No sé por qué. Quizás era mi estado de ánimo, el estrés acumulado, o simplemente que no estaba acostumbrado a niños tan expresivos. Pero cada nota que salía de su boca empezaba a sentirse como un martillo golpeando mi cabeza. Intenté ignorarlo, concentrarme en las conversaciones con mis padres y otros parientes que habían llegado, pero no podía. Mi madre, Clara, hizo un comentario sarcástico sobre cómo alguien debería enseñarle a esa niña a comportarse, mientras mi padre, Miguel, simplemente puso los ojos en blanco. Ninguno de los dos hizo nada, como siempre, dejando que las cosas siguieran su curso. Laura, a mi lado, intentó calmarme con una mirada, susurrándome que solo era una niña y que pronto se calmaría. Pero yo ya estaba demasiado tenso para escucharla. Sentía que mi paciencia se agotaba con cada segundo que pasaba. Y aunque sabía que no era racional, no podía evitar que esa irritación creciera dentro de mí. Esa noche, mientras todos se preparaban para descansar, yo no pude dormir bien, con el eco de las canciones de Lucía todavía en mi cabeza, y una sensación de inquietud que no podía sacudirme. No sabía entonces que al día siguiente, durante un simple desayuno, todo ese malestar que llevaba dentro explotaría de la manera más devastadora, cambiándolo todo para siempre. A la mañana siguiente, en la casa del lago, todos nos reunimos para el desayuno en el comedor principal. El ambiente era el típico de nuestras reuniones familiares, conversaciones superficiales, alguna que otra risa forzada, y una tensión subyacente que nadie mencionaba. Yo, Carlos, estaba sentado en un extremo de la mesa, con Laura a mi lado, intentando mantener la compostura pese a que no había dormido casi nada. El estrés del trabajo y la constante presión de ser el perfecto me tenían al borde, aunque como siempre, me esforzaba por ocultarlo. Mi taza de café temblaba ligeramente en mi mano, pero nadie lo notó. En medio de ese escenario, Lucía, la hija de 6 años de mi hermana Sofía, estaba sentada al otro lado de la mesa,
llena de energía como siempre. Desde el momento en que se despertó, no había parado de cantar. Era una de esas canciones infantiles que se repiten sin cesar, y su voz aguda resonaba en todo el comedor, interrumpiendo cada conversación. Al principio, traté de ignorarlo, enfocándome en el pan que untaba con mantequilla, pero cada nota parecía perforar mi cabeza como un clavo. Mi madre, Clara, soltó un comentario ácido sobre niños sin disciplina, mientras mi padre, Miguel, simplemente gruñó y siguió leyendo el periódico. Nadie le decía nada directamente a Lucía, pero las miradas de fastidio eran evidentes. Yo sentía cómo mi irritación crecía, una presión en el pecho que no podía contener. Intenté respirar profundo, decirme a mí mismo que no era para tanto, que solo era una niña. Pero entonces, Lucía empezó a cantar más fuerte, golpeando la mesa con las manos como si fuera un tambor. Y algo dentro de mí se rompió. Sin pensarlo, sin darme cuenta de lo que hacía, me levanté de mi silla con una furia que no reconocí como mía. ¡Cállate de una vez!, grité, mi voz resonando en el comedor con una violencia que sorprendió incluso a mí. Todos se quedaron en silencio, mirándome, pero yo no podía parar. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, mi mano se alzó y le di una bofetada a Lucía en el rostro. El sonido del golpe fue seco, brutal, y pareció detener el tiempo. Lucía se quedó inmóvil por un segundo, su canto cortado de golpe, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas mientras un sollozo desgarrador salía de su garganta. Me quedé parado ahí, con la mano todavía en el aire, sintiendo el ardor en mi palma y un nudo en el estómago. El shock en los rostros de todos me golpeó como una ola. Sofía, con los ojos abiertos de horror, se levantó de inmediato y corrió hacia su hija, abrazándola protectoramente mientras me miraba con una mezcla de indignación y odio. Laura, a mi lado, murmuró mi nombre con incredulidad, como si no pudiera creer lo que había visto. Mis padres no hicieron nada. Mi madre soltó una risita nerviosa, mientras mi padre simplemente dijo, «Bueno, ya era hora de que alguien le pusiera un límite». Pero yo no podía moverme, no podía hablar. En ese momento, sentí una extraña mezcla de alivio por haber descargado mi furia y un horror absoluto por lo que había hecho. Esos ojos de Lucía, llenos de miedo y confusión, se grabaron en mi mente como una marca que nunca desaparecería. No sabía entonces que ese instante, ese golpe, sería el comienzo del fin de todo lo que conocía. Después de que el sonido de la bofetada resonara en el comedor, el silencio que siguió fue sofocante. Lucía lloraba en los brazos de Sofía, mi hermana, quien me miraba con una furia que nunca había visto en ella. Sus ojos ardían de rabia y dolor, y por un instante sentí que todo el peso de su desprecio caía sobre mí. «¿Cómo pudiste hacer esto, Carlos?», gritó, su voz quebrándose mientras acariciaba la mejilla enrojecida de su hija. No supe qué responder. Estaba paralizado, todavía procesando lo que había hecho. Mi mano temblaba, y un nudo se formaba en mi garganta, pero en lugar de sentir remordimiento, una parte de mí se aferró a la negación. No quería aceptar la gravedad de mi acto. En mi mente retorcida, intenté justificarlo. Solo fue un golpe, no es para tanto, me dije a mí mismo, tratando de minimizar el horror que veía en los ojos de Lucía. Mis padres, Miguel y Clara, no ayudaron a aliviar la situación. Mi madre soltó una risa incómoda, diciendo algo como, «Vamos, no exageres, Sofía, los niños necesitan disciplina». Mi padre, por su parte, apenas levantó la vista de su periódico y murmuró, «Ya era hora de que alguien le pusiera un límite a esa niña». Sus palabras me dieron un extraño alivio momentáneo, como si su aprobación validara mi acción, aunque en el fondo sabía que no estaba bien. Laura, mi esposa, me miró con una mezcla de shock y decepción, susurrando mi nombre como si intentara despertarme de un trance. «Carlos, ¿qué hiciste?», dijo en un tono bajo, casi suplicante, pero yo no podía mirarla a los ojos. Otros parientes presentes, tíos y primos, se quedaron en silencio, algunos intercambiando miradas incómodas, otros fingiendo que no había pasado nada. Nadie defendió a Lucía ni a Sofía. Nadie me confrontó directamente. Y eso alimentó aún más mi negación. Sofía, sin embargo, no se quedó callada. Tomó a Lucía en brazos y, con una determinación que me desconcertó, dijo con voz firme, «Nos vamos».
No voy a permitir que mi hija esté cerca de alguien como tú. Sus palabras me golpearon, pero en lugar de sentir culpa, sentí indignación. ¿Cómo se atrevía a hacerme parecer el villano? En mi cabeza, yo no había hecho nada tan grave. Era solo un momento de pérdida de control, algo que todos tienen alguna vez, ¿no? Me quedé allí, viendo cómo Sofía recogía sus cosas y se iba con Lucía, sin siquiera despedirse de mis padres. El resto de la familia continuó con el desayuno como si nada hubiera pasado, retomando las conversaciones triviales mientras yo seguía sentado con la mente nublada. No sentía arrepentimiento, no todavía. En cambio, estaba molesto con Sofía por exagerar, por hacer un drama de algo que, según yo, no merecía tanta atención. No entendía por qué Laura me miraba con esa tristeza, ni por qué mi pecho sentía ese vacío extraño. Estaba ciego, atrapado en mi propia arrogancia, sin darme cuenta de que ese momento había abierto una grieta que nunca podría cerrarse. No sabía entonces que lo que había hecho no solo heriría a Lucía, sino que desataría una tormenta que arrasaría con todo lo que yo era. Después de que Sofía y Lucía se fueron de la casa del lago, el resto del día transcurrió con una calma aparente, pero había una tensión en el aire que no podía ignorar. Yo, Carlos, traté de actuar como si nada hubiera pasado, uniéndome a las conversaciones triviales con mis padres y otros parientes, mientras Laura me evitaba, sumida en un silencio que me incomodaba. En mi interior, seguía aferrándome a la idea de que no había hecho nada tan grave, que Sofía estaba exagerando al llevarse a Lucía de esa manera. Mis padres, Miguel y Clara, parecían respaldar mi pensamiento. No volvieron a mencionar el incidente, y su indiferencia me hacía creer que todo quedaría olvidado, como tantas otras cosas en nuestra familia. Pero lo que no sabía entonces era que ese momento de furia, esa bofetada, no desaparecería tan fácilmente. Había un testigo silencioso que lo cambiaría todo. Mi cuñado, Javier, el esposo de una de mis primas, quien estaba grabando un documental familiar durante ese fin de semana. Javier siempre andaba con su cámara o su grabadora, capturando momentos cotidianos para un proyecto personal, y ese día, en el desayuno, había dejado su equipo encendido, registrando audio sin que yo lo notara. No me di cuenta de su presencia hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde. Días después de la reunión, Sofía contactó a Javier en privado, pidiéndole una copia de la grabación. Él, horrorizado por lo que había escuchado en el audio, el sonido claro de mi grito, la bofetada, los sollozos de Lucía y los comentarios insensibles de mis padres, no dudó en entregárselo. Esa grabación se convirtió en una prueba irrefutable de mi acto, una verdad que no podía negar ni minimizar. Cuando me enteré de que Sofía tenía ese audio, sentí un frío recorrer mi espalda. Por primera vez, el peso de lo que había hecho comenzó a aplastarme. No era solo un mal momento que podía justificar con excusas. Era un crimen, una violencia que había sido capturada y que ahora estaba fuera de mi control. Sentí miedo, un miedo visceral, no tanto por Lucía o por el daño que le causé, sino por lo que eso significaría para mí. ¿Y si Sofía lo hacía público? ¿Y si lo usaba en mi contra? Mi imagen, esa fachada perfecta que había construido con tanto esfuerzo, estaba en peligro. Intenté contactar a Sofía, enviarle mensajes, llamarla, pero no respondió. Supe por un primo que ella estaba decidida a tomar acciones, que no dejaría pasar lo que había sucedido, y mientras tanto, yo seguía atrapado en mi negación, diciéndome que podía manejar la situación, que podía convencer a todos de que no era tan grave, pero en el fondo, sabía que esa grabación era una bomba de tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido otra vez, el golpe, el llanto de Lucía, mi propia voz llena de rabia, y por primera vez, empecé a sentir algo parecido a la vergüenza, un eco de culpa que no podía silenciar. No sabía entonces que Sofía usaría ese audio de una manera que destruiría todo lo que yo era, exponiendo mi oscuridad al mundo y obligándome a enfrentarme a una verdad que había intentado enterrar. No pasó mucho tiempo antes de que las repercusiones de mi acto en la casa del lago comenzaran a golpearme con toda su fuerza. Yo, Carlos, había subestimado la determinación de Sofía y la gravedad de lo que había hecho. Pensé que todo quedaría en un conflicto familiar, algo que se resolvería con el tiempo o que simplemente se olvidaría.
como tantas cosas en nuestra familia. Pero estaba equivocado. Sofía, con el audio que Javier le proporcionó, decidió no quedarse callada. Editó los fragmentos más impactantes de esa grabación. Mi grito, la bofetada, el llanto de Lucía y los comentarios insensibles de mis padres. Y lo envió a 3 lugares clave de mi vida. Primero, a la directiva de mi empresa financiera, donde ocupaba un puesto de alto nivel. Segundo, a la Fundación Infantil en cuyo consejo era miembro. Y tercero, al programa de mentores para jóvenes donde participaba activamente. Cada mensaje iba acompañado de una carta explicando el contexto y denunciando mi comportamiento violento. Cuando supe lo que había hecho, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. La primera consecuencia llegó desde mi trabajo. Fui convocado a una reunión urgente con la junta directiva, donde me informaron que estaba suspendido indefinidamente mientras investigaban el incidente. No podemos permitir que alguien con un comportamiento como este represente a nuestra empresa, me dijo uno de los directores, con una mirada de desprecio que nunca olvidaré. Mi carrera, en la que había invertido años de esfuerzo, se tambaleaba. Poco después, la Fundación Infantil me envió una carta formal notificándome que había sido expulsado del consejo. Alegaron que mi conducta era incompatible con los valores de la organización, y no pude discutir eso. Después de todo, ¿cómo podía defender mi rol en una fundación que protegía a niños cuando yo mismo había lastimado a uno? El programa de mentores también cortó todo vínculo conmigo, y la noticia comenzó a correr entre mis círculos sociales y profesionales. Mi reputación, esa imagen de hombre perfecto que tanto había cuidado, se desmoronaba frente a mis ojos. Pero el golpe más duro vino de mi vida personal. Laura, mi esposa, escuchó el audio cuando Sofía se lo envió. Esa noche, cuando llegué a casa, me esperaba con los ojos llenos de lágrimas y una maleta junto a la puerta. No puedo seguir con alguien que hace algo así y ni siquiera parece arrepentirse, me dijo con una voz quebrada. Intenté explicarme, justificarme, pero sus palabras me detuvieron. He visto este lado tuyo antes, Carlos, pequeños estallidos, pero siempre lo ignoré. Ahora no puedo más. Se fue esa misma noche. Y con ella se fue una parte de mi vida que creía inquebrantable. En cuestión de semanas, lo perdí todo. Mi trabajo pendía de un hilo. Mi prestigio estaba destrozado. Mi matrimonio se había roto. La gente que antes me admiraba ahora me miraba con desconfianza o lástima. Y por primera vez, empecé a sentir el peso real de mi culpa. No era solo por las consecuencias, era por Lucía, por el daño que le causé. Por esos ojos llenos de miedo que no podía sacar de mi mente. Mi mundo, construido sobre una fachada de perfección, se había derrumbado, y yo no sabía cómo empezar a recoger los pedazos. Después de perder tanto en tan poco tiempo, me vi forzado a mirarme al espejo de una manera que nunca antes había hecho. Yo, Carlos, siempre había evitado la introspección, siempre había huido de mis propios demonios, escondiéndome detrás de la imagen de éxito y control que proyectaba al mundo. Pero ahora, con mi carrera en ruinas, mi matrimonio destruido y mi reputación hecha añicos, no había dónde esconderme. Estaba solo, en un apartamento que de repente se sentía demasiado grande y vacío sin Laura, y por primera vez en mi vida tuve que enfrentarme a la pregunta más dura de todas. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo un hombre como yo, que lo tenía todo, pudo caer tan bajo como para golpear a una niña inocente, mi propia sobrina Lucía? La respuesta no fue fácil ni rápida. Fue un proceso doloroso, lleno de noches sin dormir y pensamientos que me atormentaban. Empecé a desentrañar las capas de mi propia oscuridad, y lo que encontré me horrorizó. Me di cuenta de que mi ira no era solo por el canto de Lucía ese día en la casa del lago. No era solo un mal momento o un estallido aislado. Era el resultado de años de reprimir mis miedos, mis inseguridades, mis culpas. Crecí bajo la sombra de mi padre, Miguel, un hombre que me enseñó que la fuerza se mide en dureza, que las emociones son debilidad, que un hombre de verdad no se quiebra. Y yo absorbí eso como una verdad absoluta, construyendo un muro alrededor de mí mismo para no mostrar nunca vulnerabilidad. Pero ese muro no solo me protegía, también atrapaba todo lo que sentía, dejando que se acumulara hasta convertirse en una furia que no sabía controlar. Me di cuenta de que, en el fondo, envidiaba a Sofía, mi hermana,
por haber tenido el valor de romper con las expectativas de la familia, mientras yo me doblegaba a ellas, cargando un peso que nunca pedí. Había un deseo prohibido que nunca admití. Quería liberarme, quería fallar sin miedo, quería ser humano, pero no lo hice, y en cambio, dejé que esa frustración se transformara en veneno. Mi mayor arrepentimiento, el que más me duele, es no haber pedido ayuda antes. Si tan solo hubiera hablado con alguien, si hubiera enfrentado esa ira en lugar de ignorarla, tal vez Lucía no estaría marcada por mi violencia. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué no vi las señales? ¿Por qué no detuve ese ciclo de agresión que heredé de mi padre? Cada recuerdo de ese día, el sonido del golpe, los ojos de Lucía llenos de terror, me golpeaba como un puñetazo, recordándome lo que había perdido, no solo en términos de mi vida, sino de mi humanidad. Me pregunté en voz alta, en la soledad de mi apartamento, ¿podré alguna vez perdonarme por esto? ¿Hay alguna manera de reparar el daño que causé, no solo a Lucía y a Sofía, sino a mí mismo? No tenía respuestas, pero sí una certeza. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentarme a ese monstruo interior, ese lado de mí que había negado durante tanto tiempo. Por primera vez, sentí que necesitaba cambiar, no por los demás, sino por mí, para no volver a ser el hombre que lastimó a una niña inocente. Pero, ¿por dónde empezar cuando todo parece perdido? Con la claridad dolorosa de haber enfrentado mi propia oscuridad, supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Yo, Carlos, había tocado fondo, pero una parte de mí, aunque pequeña, aún creía que podía haber un camino hacia la redención. No sabía si era posible reparar el daño que había causado, especialmente a Lucía y a Sofía, pero sentía que debía intentarlo, no solo por ellas, sino por mí mismo, para recuperar algo de la humanidad que había perdido. El primer paso fue el más difícil, contactar a Sofía. Sabía que no quería hablar conmigo, que mi mera presencia le causaba repulsión después de lo sucedido, pero necesitaba intentarlo. Le escribí una carta larga, escrita a mano, porque sentía que un mensaje o una llamada no serían suficientes para transmitir lo que necesitaba decir. En esa carta, no intenté justificarme ni minimizar lo que hice. Simplemente reconocí mi culpa. Le pedí perdón por el dolor que causé a Lucía y a ella, y le aseguré que estaba buscando ayuda profesional para trabajar en mí mismo. No recibí respuesta inmediata, y no la esperaba. Sabía que el perdón, si alguna vez llegaba, no sería algo rápido ni garantizado. Mientras tanto, tomé otra decisión importante: buscar terapia. Me inscribí con un psicólogo especializado en manejo de la ira y trauma familiar. Las primeras sesiones fueron brutales. Hablar de mi infancia, de la relación con mi padre, de la presión de ser perfecto, me hizo enfrentar verdades que había enterrado durante años. Pero también fue liberador. Por primera vez, empecé a entender de dónde venía mi furia, cómo se había gestado en un entorno donde la violencia emocional era la norma. Aprendí herramientas para manejar mi temperamento, para reconocer las señales de mi propia frustración antes de que explotaran. También me propuse reparar otras relaciones rotas. Intenté hablar con Laura, mi esposa, quien aún estaba distante. Le escribí, le llamé, y finalmente logramos tener una conversación. No fue fácil. Ella estaba herida, no solo por lo que hice a Lucía, sino por los pequeños estallidos de ira que había visto en mí a lo largo de los años y que siempre ignoró. Le pedí perdón, le conté sobre la terapia, y aunque no prometió volver, al menos aceptó mantener un diálogo. En mi trabajo, la situación era más complicada. Aunque no recuperé mi puesto, escribí una carta a la directiva explicando mi arrepentimiento y mi compromiso de cambiar, y logré que me permitieran asistir a talleres de ética y conducta, como parte de una posible reintegración futura. Con la Fundación Infantil y el programa de mentores, no hubo vuelta atrás, pero acepté su decisión como parte de las consecuencias de mis actos. Mi mayor preocupación seguía siendo Lucía. No podía contactarla directamente, pero a través de un contacto en común, supe que Sofía la había llevado a un terapeuta infantil para ayudarla a procesar lo sucedido. Eso me dolió profundamente. Saber que mi acto había dejado una marca psicológica en ella era insoportable. Me comprometí a pagar por esas sesiones, aunque fuera de forma anónima, como una pequeña forma de ayudar. Cada paso que daba era pequeño,
incierto, pero sentía que era lo correcto. No sabía si alguna vez obtendría el perdón, especialmente de Sofía y Lucía, pero entendí que no se trataba solo de eso. Se trataba de convertirme en una persona mejor, de no volver a ser el hombre que lastimó a una niña. Y aunque el camino era largo y doloroso, por primera vez en mucho tiempo, sentí un atisbo de esperanza. Después de meses de terapia, disculpas sinceras y pequeños pasos hacia la reparación, empecé a sentir que, aunque mi pasado no podía borrarse, tal vez podía construir un futuro diferente. Yo, Carlos, había perdido mucho. Mi matrimonio con Laura estaba en un limbo. Mi carrera no era ni la sombra de lo que había sido. Y mi relación con Sofía y Lucía seguía siendo una herida abierta. Pero en medio de ese desastre, también encontré algo inesperado. Una oportunidad de reinventarme, de ser alguien mejor que el hombre que había sido durante tanto tiempo. La terapia se convirtió en un pilar fundamental de este proceso. Semana tras semana, trabajé con mi psicólogo para desmantelar las creencias tóxicas que había internalizado desde niño. Aprendí que la fuerza que mi padre, Miguel, me enseñó no era verdadera fortaleza, sino una máscara para ocultar inseguridades. Descubrí que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un puente hacia la conexión humana, algo que nunca tuve con mi familia porque siempre estuve atrapado en el rol de el perfecto. Empecé a practicar la introspección, a reconocer mis emociones antes de que se transformaran en ira y a buscar formas saludables de expresar lo que sentía. Uno de los cambios más significativos fue mi decisión de alejarme de la dinámica tóxica de mis padres. Durante mucho tiempo, su aprobación había sido mi brújula, pero después de lo sucedido, me di cuenta de que su indiferencia ante el dolor de Lucía y su respaldo a mi violencia eran un reflejo de quiénes eran. Les escribí una carta, no con rabia, sino con claridad, explicándoles por qué necesitaba espacio, por qué no podía seguir participando en un entorno donde el abuso emocional era la norma. No recibí una respuesta cálida. Mi madre, Clara, me llamó para decirme que estaba exagerando, y mi padre simplemente no contestó. Pero por primera vez no me importó. Estaba aprendiendo a soltar ese peso. Con Laura, el camino era lento pero esperanzador. Aunque no habíamos vuelto a vivir juntos, seguíamos hablando. Asistimos a algunas sesiones de terapia de pareja, donde aprendí a escuchar su dolor y ella empezó a ver los cambios en mí. No sabía si nuestro matrimonio podría salvarse, pero al menos había un diálogo, una puerta abierta que antes no existía. En términos de mi carrera, acepté que no podía volver al mismo nivel de antes, pero empecé a buscar trabajos más pequeños, roles donde pudiera demostrar mi compromiso con un cambio ético. También comencé a hacer voluntariado en un centro comunitario, trabajando con jóvenes en riesgo, no como mentor, sino como alguien que simplemente ofrecía su tiempo. Era una forma de devolver algo al mundo, de compensar, aunque fuera un poco, el daño que había causado. Mi mayor desafío seguía siendo mi relación con Sofía y Lucía. Aunque Sofía no respondía a mis cartas ni mis intentos de contacto, supe por un familiar que Lucía estaba mejorando con la ayuda de su terapeuta. Eso me dio un alivio inmenso, aunque sabía que el trauma que le causé no desaparecería mágicamente. Seguí enviando cartas a Sofía, no para presionarla, sino para hacerle saber que estaba aquí, trabajando en mí mismo, listo para enfrentar las consecuencias y ayudar en lo que pudiera. Construir este nuevo yo no era fácil. Cada día era una lucha contra mis viejos hábitos, contra la culpa que todavía me pesaba, pero también era liberador. Por primera vez, sentía que no tenía que ser perfecto, que podía ser humano, con fallos y cicatrices. No sabía si alguna vez sería perdonado, pero sí sabía que quería seguir este camino, no solo por los demás, sino por mí, para nunca volver a ser el hombre que lastimó a una niña inocente.